los que esperan en ti, para que se compruebe la veracidad de tus profetas. Escucha la oración de tu servidor y la de tu pueblo santo. Hoy día, domingo, vamos a tener muy presente el eterno descanso de dos feligreses muy queridos en la parroquia del Sagrario, la señora Ana Rosa Pérez Vergara y Carlos Roberto Pereira Bustamante. Se cumple solo un mes de su fallecimiento hoy día, y con la pena de sus hijos, de sus familiares, pero también con la esperanza de que el Señor los ha acogido en su santo reino. Y junto a ellos también a otros enfermos, a otros seres queridos que algunos han partido, otros están todavía llevando la enfermedad. Con mucha fe le pedimos al Señor por nuestros enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, celebramos el Día del Señor, día en que Cristo ha vencido a la muerte, y en Él también nosotros vencemos al pecado y a la muerte. Pedimos perdón de nuestros pecados. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Padre omnipotente, Rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. gloria a ti, oh Hijo del eterno Dios Redentor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, Espíritu divino, Que es amor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Oremos. Míranos, Señor Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por el mismo Cristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra del Señor. Lectura del libro del Eclesiástico. El rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo, y entonces cuando ores serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo con otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? No tiene piedad de un hombre semejante a él, y se atreve a implorar por sus pecados. Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados?
Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos, y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo, y pasa por alto la ofensa. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuando se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que le temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Palabras del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzando la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para que saldara la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo:
págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicaba, diciendo, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné toda la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley es nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley es nuestra libertad. Queridísimos hermanos y hermanas, como sabemos, estos últimos domingos hemos estado escuchando el capítulo 18 de San Mateo, este capítulo llamado también eclesial, porque habla de la vida de la iglesia. Por primera vez en el Evangelio aparece esta palabra, iglesia. Y el Señor, en su sabiduría divina y humana, va recorriendo las cosas que nos pasan en la iglesia, en la comunidad, ¿no es cierto? Que adelanto inmediatamente, por lo demás, esa comunidad es mi familia, ¿no? Ahora que estamos siguiendo la misa en la casa, en la iglesia doméstica, en la iglesia que es la comunidad parroquial, en la capillita, pero también esa comunidad mayor que es el país, una sociedad. Estamos en el mes de la patria y estamos reflexionando también sobre la patria. Vamos a tener el Te Deum el 18 de septiembre a las 11 de la mañana también para que nos sigan, porque necesitamos orar por Chile. Bien. Y el Señor, entonces digo, en este capítulo 18 nos va entregando claves fundamentales para la vida comunitaria. Había preguntado el Señor ya al inicio del capítulo, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? No es el que tiene más dinero, más poder, más fuerza, ni siquiera más sabiduría. No, dice Jesús, el primero es el que se hace el último, el servidor de todos. Ese es el primero. Eso vale para la comunidad, para la familia, para el país. Después toma el Señor esta otra realidad, que es el escándalo, ¿no? En la comunidad habrá escándalo, dice Jesús. Ya lo dijo Él hace 2000 años. Es una triste realidad de la vida humana. Es una triste realidad porque nos acompaña el pecado, la debilidad, la fragilidad. ¿Qué hacemos con el escándalo? Y se dice, ay de aquel que escandaliza a un pequeño, ¿no? Por eso también no tenemos que tomar así a la ligera si nos hemos equivocado o si hemos hecho algo indebido. Bueno, tenemos que tomar conciencia de eso y reparar en la medida de lo posible, porque no debemos escandalizar a nadie. Luego, por lo mismo, el Señor habla de la corrección fraterna. Lo escuchábamos precisamente el domingo pasado, ¿no? ¿Qué hacer cuando en la comunidad alguien ha hecho algo indebido? ¿Cómo debo actuar? Y eso nos dirá, habla primero solo con él, luego 2 o 3, luego con la comunidad. Y ahí finalmente, si él no quiere aceptar que se ha equivocado y hace daño, bueno, tendrán que marginarlo por lo menos temporalmente, ¿no? Así el Señor nos va enseñando cómo tenemos que conducirnos en comunidad, en la familia. Y hoy día, esta pregunta enorme también. Pedro se acercó a Jesús y le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si me ha ofendido? Y lo primero que podemos reflexionar es que
nos sentimos ofendidos por los demás. Ciertamente, ciertamente. Todos nosotros llevamos una mochila de sentirnos ofendidos. Pero tal vez antes que eso tenemos que preguntarnos si yo he ofendido al otro. Y yo creo que lo hemos dicho al comenzar la misa, ¿no? Señor, yo confieso que he pecado de pensamiento. He ofendido a mis hermanos de pensamiento, ¿no? Cuando los juzgamos duramente, cuando los criticamos, cuando los excluimos, los marginamos, a veces en el corazón, simplemente, sin decir una palabra. Y por eso existe ese pecado de pensamiento. He ofendido a mi hermano de palabra. Cuántas palabras inútiles, ¿no? Hay ese refrán tan famoso y tan verdadero, palabras sacan palabras. Cuántos conflictos, a veces hasta de países, se habrían evitado si hubiéramos sido capaces de detenernos en las palabras, de medir las palabras. El Papa lo dice, el domingo pasado lo dijo en Roma, ¿no? Tenemos que evitar los chismes, los comentarios, los rumores, tanta cosa que repetimos y que nos gusta repetir. Entonces, tenemos que revisar primero si yo he ofendido de palabra, para qué decir de obra, si he ofendido con la violencia, con el robo, con tantas formas de ofensa al hermano, ¿no? En mis acciones cotidianas. Es cierto que nos ofendemos, es cierto que nos ofendemos, pero como digo, tenemos que preguntarnos si yo he ofendido a otro, si yo he faltado la verdad con otro, si yo he abusado de cualquier manera de otro, si yo me he apropiado de algo, en fin, cuántas veces he ofendido yo a otro de obra, ¿no? Y también de omisión, es decir, dejar de hacer el bien que tendría que hacer, dejar de hacer el bien, a veces por comodidad, a veces por flojera, a veces por egoísmo. Yo podría haber hecho algo y no lo hice, y eso es triste también, muy triste, ¿no? Tantas veces el mismo tema de la pobreza, por ejemplo, física, espiritual, a veces simplemente porque hemos dejado de hacer cosas. Hemos tenido a esas personas junto a nosotros y tal vez por lo que sea no hemos hecho nada o muy poco, ¿no? Y esto también como sociedad vale lo mismo, ¿no? Como sociedad no podemos tolerar que hayan personas que no tengan un mínimo de dignidad, pero tal vez como sociedad ha imperado nuestro egoísmo, nuestra indiferencia, y entonces no hemos omitido hacer otras cosas que tendríamos que haber hecho. Entonces lo primero es reflexionar, antes que pensar en lo que me ha ofendido el otro a mí, cuántas veces yo he ofendido al otro. Y seguramente va a salir bastante equilibrada la balanza, ¿no? Bien. Lo segundo, también, antes de entrar en la solución que nos da el Señor, esta ofensa que llevamos en el corazón, que no sea tampoco una esclavitud, que no sea una esclavitud. Todos nosotros hemos vivido, como decía recién, ofensas de muchas naturalezas, pero si no las sabemos llevar y también disolver de alguna manera, si no sabemos dejar esas mochilas atrás, a veces llevamos una vida de dolor, de angustia, muchos años, a veces hasta la muerte, ¿no? ¿Cuántas veces uno ha escuchado, visto testimonio de personas que dice que le pasó algo hace 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, a veces en el matrimonio, lo que pasó hace tantos tiempo atrás, y nos cuesta superarlo, nos cuesta dar vuelta a la página. Y eso, al final del día, el que se daña es uno mismo, el que sufre es uno mismo, ¿no? Y el Señor no quiere eso tampoco. La vida no es para llevar una mochila de las ofensas que he recibido, porque no nos hace bien, no nos hace bien psicológicamente ni espiritualmente. Y por eso también esas heridas a veces van creando odios, odiosidades, violencias, malestares, que como digo, hay que tratar de solucionarlas, pero cuando ya no tienen solución, por lo que sea, tampoco dejar que me dañen, porque a veces generan odios, rencores, pasiones, que es lo que viene a ocurrir precisamente también en el Evangelio de hoy, ¿no? Que es uno no es capaz de perdonar, a veces hasta una minucia, y eso no está en el querer del Señor. Por eso entonces, cuando Pedro, a nombre de todos, una vez más Pedro, ¿no? Pedro ha dicho tantas cosas al Señor, una vez más vuelve a preguntarle, Señor,
¿Cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, un número bíblico, ¿no? Un número de plenitud. Como diciendo, me pasé, Pedro, ¿no? Mira que soy generoso, ¿no? Y el Señor le dirá 70 veces 7, o sea, una cosa increíble, ¿no? Siempre tenemos que perdonar. ¿Para qué o por qué? Por el Señor, el Señor que está en la cruz nos perdonó, por eso, porque humanamente nos cuesta mucho, o sea, no mucho, nos cuesta total, ¿no? Es algo casi como antinatural para nosotros. Pero Cristo sí nos permite dar ese paso, de superar lo natural con lo sobrenatural, el amor de Dios. Y entonces fíjense ustedes, el Señor de alguna manera le cambia el eje a la pregunta de Pedro. Pedro preguntó ¿cuántas veces? Y Jesús le dirá, tienes que perdonar de corazón, ¿no? Esto mismo hará mi Padre Celestial con aquel de ustedes que no perdone de corazón. No se trata de los números, de cuántas veces, sino de cómo debo perdonar. Debo perdonar de corazón, radicalmente, de lo más profundo. Como digo, esto rompe todos nuestros criterios humanos, rompe nuestras lógicas humanas, de también que era del Antiguo Testamento, ¿no? Golpe por golpe, diente por diente, ¿no? La ley de talión. Claro, dice, bueno, ya tú me hiciste esto, yo te hago lo mismo, listo, quedamos empatados. No, Jesús rompe esa lógica que solo conduce a más dolor, a más violencia, a más ofensas, ¿no? Rompe eso con el amor, con el perdón, que es una palabra cristiana. El perdón es una palabra cristiana, no es una palabra del mundo, digamos así. Esto es lo que nos pide Jesús para construir la iglesia. Sin perdón no podemos construir iglesia, no podemos construir familia, no podemos construir una patria unida. No podemos, porque si solo nos echamos en cara unos a otros las ofensas, no terminaríamos nunca saldríamos de ese pozo, ¿no? Pero el amor es capaz de recrear, el amor de Dios y el amor humano es capaz de comenzar de nuevo, es capaz de sanar las heridas, es capaz de también ponerse en el lugar del otro, porque también a veces solo miramos los hechos externos, objetivos, pero a veces no sabemos por qué esa persona hizo eso también. Y a veces nos podemos encontrar con tantas sorpresas, ¿no? Esa persona también hizo eso porque estaba herida, ¿no? Porque tenía tal situación, tal problema, y así. Por eso le pedimos hoy día en esta Eucaristía al Señor que nos dé esa compasión que tuvo el rey o el jefe cuando le perdonó una cifra millonarísima a ese empleado y se lo perdonó todo. No le dijo págame de a poco, págame la mitad, págame en cuota. No, se dijo, no, ándate, está todo perdonado, ¿no es cierto? Así es Dios, así lo rezamos en el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos. Y si no, y lo vuelve a repetir el Señor, es la única de las 7 peticiones del Padre Nuestro que la vuelve a explicar el Señor en el Evangelio, ¿no? No explica las otras, esta la explica, porque si no perdonan, no serán perdonados. Porque llegamos a la roca dura del corazón aquí, ¿no? Aquí tocamos el corazón en lo más profundo. Si acaso Cristo ha tocado nuestro corazón, si no somos capaces de perdonar, al final del día podemos decir, el Señor todavía no ha invadido mi vida, no ha iluminado mi vida, no ha transformado mi vida. No, ese grano de nuestro corazón no ha muerto para nacer de nuevo. Y eso es lo que le vamos a pedir al Señor hoy día y a la Virgen Santa en este mes de septiembre, por Chile, para que seamos capaces de reencontrarnos. Es verdad que tenemos que reencontrarnos en la verdad, en los hechos, en la justicia, es verdad, pero también tenemos que agregar esta dosis de misericordia, de perdón, para poder reiniciar, para poder resetearnos y comenzar una etapa nueva. Muy bien, confesamos nuestra fe, unidos a la Iglesia Universal, unidos a todos los que nos escuchan a través de la radio, de los medios digitales, esta unidad que es fuerza a los ojos de Dios, la unidad de la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Bien, hacemos oración. Por la Iglesia, para que sea fiel imagen de Dios, compasivo y misericordioso, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los gobernantes, para que en estos tiempos difíciles se preocupen del bienestar de todos los habitantes de nuestro país, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos, de manera especial, por los que sufren o han sufrido las consecuencias de la pandemia del COVID-19, para que se recuperen y puedan continuar con su vida normalmente, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nosotros presentes en esta asamblea, para que sepamos perdonar de corazón, imitando al Señor compasivo y misericordioso, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Recemos también, como ha dicho el señor obispo al principio de esta celebración, por el descanso eterno de la señora Rosita Pérez, de su esposo don Carlos Pareja, también de su cuñado Manolo, que fallecieron en pocos días, uno detrás de otro. Pidamos por la señora Carmen Vázquez Quintana, por la señora Rita Leal López, por la señora Carlina Albornoz Méndez, en el segundo aniversario de su fallecimiento, por don Juan Francisco Vázquez Retamal y por todos los que todavía están en el purgatorio. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Ayer celebramos el dulce nombre de María, ¿no? Muchas de ustedes llevan este bendito nombre por ustedes, por nuestras mamás, abuelitas, hermanas, familiares que llevan este nombre. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Este 15 de septiembre también es el Día del Enfermo en Chile, María Nuestra Señora de los Dolores. Pedimos por nuestros enfermos con mucha fe para que puedan unir sus dolencias a la pasión de Cristo, para que no falte junto a los enfermos esa mano cariñosa, cercana, que acompaña el dolor, que pueda llevar un alivio a esa enfermedad, a ese enfermo. Por nuestra pastoral, por don Roberto, que también está en recuperación de su salud, y por todos los enfermos que se nos encomienda y el personal que los cuida. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y en este mes de septiembre oramos por la patria, para que Dios nos dé serenidad, nos dé paz, sabiduría, amor y justicia, para conducir este proceso que es un proceso de vida, es un proceso de esperanza, para que podamos encontrarnos en esos caminos que queremos para construir una patria justa y buena. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre de bondad, acoge la súplica de tus hijos que te presentamos con fe por la intercesión de María y los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Escucha nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos gracias, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y de los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo don Tomislav, y todos los obispos, sacerdotes, diáconos, pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros familiares, amigos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente los que hemos encomendado en esta Eucaristía, y todos los que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a preparar nuestra comunión y cada vez que lo hacemos rezamos el Padre Nuestro y allí le decimos al Señor que nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que esto sea una realidad en mi corazón, en mi familia, en mi comunidad y en Chile. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, tú Señor, eres de casa, pero una palabra tuya bastará. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Enemigo malo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Bien, nos vamos consolados los que hemos rezado por nuestros seres queridos difuntos, porque esperamos ya que estén junto a Dios, junto a la Virgen en la vida. También queremos recordar en esta celebración a la mamá de nuestro diácono de la catedral, que falleció esta semana de un modo más bien repentino. Ella partió al encuentro del Señor, doña Juanita Méndez. Rezamos por ella y acompañen por favor con su oración a nuestro diácono, don Sergio Carrasco Méndez, que está siempre en la catedral presidiendo los bautizos o haciendo muchos otros servicios. Por eso acompañémoslo en estas horas duras en que se ha quedado sin su mamá aquí en la tierra y que naturalmente son siempre horas conmovedoras. La catedral, como saben, sigue cerrada, pero en cuanto podamos, nuevamente estaremos a su disposición. Y nos vemos, si Dios lo permite, para el Te Deum, el 18 a las 11 de la mañana, aquí en los mismos medios tecnológicos. Encomendamos a la Sora Juanita, a la Virgen Santísima. Cantamos a María. Gracias.